Esto es Una herencia a fuego lento. Conduce Maru Toledo. Iniciamos. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibirlos una vez más para realizar un podcast que yo espero que sea muy interesante para todos ustedes, porque en esta ocasión lo hemos dedicado al querido y hermoso guajolote, que casi todos seguramente conocemos, y para platicar sobre él, conocerlo más a fondo, pues tenemos con nosotros al doctor Miguel Ángel Márquez. Él nació en la Ciudad de México, es médico veterinario zootecnista, egresado de la antigua Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1964. Él es especialista en enfermedades virales de las aves en la Universidad de Liverpool. Luego, además, él tiene una maestría en ciencias veterinarias en la Escuela Nacional de Veterinaria en Alfort, en París, Francia, 1972-1974. Doctor en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, España, 2001-2006. Fundador de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnista también, Premio Nacional ANECA, o sea, Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas de México, esto en Cancún, Quintana Roo, México, 1996. Bueno, es una lista impresionante, la verdad. Entre otras cosas, ganador del premio de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Su trabajo doctoral es, a ver si lo digo bien, epizootías, zoonosis y epidemias. En Madrid, octubre de 2009. Tiene un libro que en lo personal, claro, por mi línea, pero me encantaría que después ahondáramos un poquito, si no en este programa, en otro, acerca de la gesta del caballo en la historia de México. ¿Se imaginan qué interesante puede ser esto? Y bueno, ha escrito o colaborado en varias obras afines, miembro también de la Sociedad Francesa de Historia de la Medicina y de las Ciencias Veterinarias. Y digamos que, como para abrir boca, a nivel internacional ha presentado más de 550 conferencias en 40 países. Doctor, bienvenido, un gusto enorme el poderlo tener aquí. Igualmente, señora Toledo, muchísimas gracias por su invitación. Es un honor igualmente tener la oportunidad de conversar con usted y participar en este podcast que usted hace y tengo entendido que elabora muchos de estos programas. Muchas gracias. Pues ahí vamos, poco a poco. A mí me encantaría comenzar por el 1, para poder aprovechar lo más posible este tiempo. Me encantaría primeramente pedirle de favor si nos puede hablar acerca del guajolote o del gallo pavo, ¿verdad? Que ya aprendí que gallo pavo es un nombre más correcto. Y si sabe usted del significado místico del adorado cócono. Claro, con mucho gusto, señora Toledo. Mire, el pavo, término introducido por los españoles en el siglo XVI para denominar al huexolotl. Huexolotl es el nombre en lengua azteca que los antiguos mexicanos le dieron en la parte central de México. Huehuetl es viejo, xolotl es monstruo. Entonces, los antiguos mexicanos veían a una gran ave de un
estupendo, con un gran plumaje, que cuando se esponjaba mostraba toda la cola, haciendo sonidos muy particulares. Bueno, el pavo es originario, o el guajolote es originario de Mesoamérica. En la actualidad, claro, a través de los siglos se fue moviendo el pavo, el guajolote negro, el meleagris galo pavo o gallo pavo, se fue moviendo del centro de México al norte hasta llegar con la actual frontera con los Estados Unidos, y en los grandes valles y en las grandes zonas boscosas, tanto del oeste como en el centro, como en el este de los Estados Unidos, a través de los años y de los siglos, se fue distribuyendo hasta ahora. Se le encuentra en estado salvaje en los bosques del norte de los Estados Unidos, colindando con la frontera de Canadá. Tenemos dos especies de guajolotes. Tenemos el Meleagris galopavo, que es el pavo mesoamericano, y tenemos en la selva, las junglas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, existe otra especie de guajolote llamado galopavo ocellata. O sea, es el pavo ocelado, igualmente comestible, igualmente adorado, igualmente reverenciado, tanto por mayas, aztecas y las diversas civilizaciones prehispánicas. Al arribo de los españoles les causó una gran impresión encontrar a esta enorme ave, y le llamaron gallina de la tierra, queriendo decir gallina de la tierra americana. Y bueno, es en el segundo viaje, noviembre de 1493, que lleva a cabo Cristóbal Colón, fue tal la expectativa, el furor, el entusiasmo que despertó en España y en el Viejo Mundo el descubrimiento de América, que esa segunda expedición que salió de Cádiz, llegó a las Islas Canarias y después llegó a República Dominicana. Venía Colón junto con la corona de Castilla y Aragón, Isabel la Católica, primera de Castilla, y don Fernando de Aragón, el rey del reino de Aragón, condado de Cataluña, etc. Lanzaron 17 navíos, galeones de gran tamaño. Venían 1.400 colonos y, por supuesto, traían una gran cantidad de animales. Trajeron el cerdo, trajeron a la gallina española, a la Gallus gallus, y bueno, se establecieron primero en el Caribe, República Dominicana, y fundaron la primera ciudad llamada La Isabela, en honor de la reina Isabel. De ahí pasaron a Cuba, y ahí Hernán Cortés tuvo unas grandes extensiones de tierra. Era un adelantado, y tenía esclavos, como todos los grandes colonos, y ahí él cultivó al cerdo, y cultivó, por supuesto, a las gallinas de Castilla y a las gallinas de la tierra, es decir, a los pavos. Cuando lleva a cabo la conquista de México, 1519-1521, a la caída, el 13 de agosto de 1521, de la Gran Tenochtitlán, fue
destrucción, una devastación terrible. La ciudad quedó totalmente en ruinas y entonces él se estableció en un pequeño poblado llamado Coyoacán. Y ahí fue, a partir de ahí es donde él ordena el arribo de varios cientos de colonos de Cuba, quienes traen a la gallina de Castilla, pero sobre todo estos colonos al llegar a México y al encontrar el guajolote, bueno, se enamoran de esta ave. Un guajolote macho pesa de 7 a 7 kilos kilogramos de peso. La hembra 4 a 5 kilogramos. Y bueno, para las comidas, para los banquetes o para la alimentación diaria de los españoles, el pavo fue, bueno, un manjar. Y claro, previamente, en los siglos anteriores, los antiguos mexicanos en los mayas en el sur, Mesoamérica, aztecas, etcétera, ellos consumían vastamente, cultivaban al huexolotl. Los españoles, al llegar a la que sería la Nueva España, no pueden pronunciar huexolotl. Y ellos crean el neologismo, la nueva palabra de guajolote. Y bueno, el guajolote es para nosotros un símbolo de la mexicanidad y además es platillo, yo recuerdo de niños, sobre todo en familias ricas o familias de bajos recursos, familias pobres, el pavo, el guajolote, era el platillo obligado a ofrecer durante los diversos festejos. Ahora, los ingleses, ellos empiezan a colonizar la parte noreste de los Estados Unidos, llegan los peregrinos de Mayflower y esos puritanos de alguna manera son aceptados por las tribus nativas del noreste de los Estados Unidos, Maryland, principalmente Virginia, y después de cumplir un año de vivir y pasar todas las penalidades, pero son los nativos americanos que cuando llegan el Día de Acción de Gracias, son los peregrinos de Mayflower que en esa cena comen un pavo. Ahora, el turkey, el término inglés para pavo. ¿De dónde surge turkey? Bueno, lo que ocurre es que el pavo llega de América, particularmente de la Nueva España, a España, de ahí en el Mediterráneo se difunde y todas esas naciones mediterráneas lo cultivan. Y es en Turquía donde los visitantes europeos, sobre todo los ingleses, encuentran al guajolote, el pavo, en Turquía, y de ahí entonces le llevan turkey bird, ave de Turquía. De ahí surge el término del turkey. Y bueno, usted mencionaba los aspectos espirituales. Sí. Justo, esa es la pregunta. Del pavo. Otra pregunta. Bueno, el pavo o el guajolote, claro, en las antiguas civilizaciones prehispánicas tenía un gran significado espiritual. Significaba o representaba la abundancia y la espiritualidad. Hacían sacrificios a los dioses. Por ejemplo, cuando Hernán Cortés llega a la Gran Tenochtitlan y en el primer encuentro con
el emperador Moctezuma II Ilhuicamina, Moctezuma le obsequia varios pavos al conquistador. El pavo tiene una gran significancia entre mayas, aztecas y las civilizaciones del sur de los Estados Unidos, los navajos, los apaches, etcétera. Ellos lo cultivan también y lo consumen. Pero lo que quisiera remarcar, y a usted veo que también para usted es de gran importancia, el pavo es un también mensajero como ofrenda a los dioses. Los sonidos que hace el pavo, y ustedes recordarán que el pavo tiene un apéndice nasal rojo muy grande, que es un órgano termorregulador, que en términos comunes es llamado el moco del guajolote. Sí. Bueno, ese apéndice nasal que tiene el pavo es para regular, se hace chico o se hace grande. Si tiene mucho calor se expande, si hace frío se hace chiquito. Entonces, bueno, el pavo para los mexicanos, el guajolote también para en la actualidad, nosotros los actuales mexicanos del siglo XXI usamos más el término de guajolote que pavo. Son los españoles que usan el término de guajolote. Los españoles usan el término pavo y claro, los Estados Unidos, los americanos usan el término de turkey. El pavo, la avicultura nacional es sumamente importante. México es una potencia avícola mundial. Somos el cuarto productor mundial de huevo y el quinto productor mundial de pollo. Pero también México es un gran productor de pavo, ya de manera no artesanal, sino de manera industrial. Los estados de Puebla, Chihuahua y Yucatán son los primeros 3 estados productores de pavo. Jalisco es una potencia avícola dentro de la nación. Jalisco produce el 55% de la producción nacional de huevo. Si Jalisco fuera una nación, sería el 10º productor nacional de huevo. Y por ejemplo, la zona de los Altos de Jalisco, cuyo centro sería Tepatitlán, en toda esa área se encuentra la concentración más grande de gallina ponedora en el mundo. Entonces Jalisco tiene una importancia enorme en la avicultura. Y bueno, quizá con esto haya yo podido contestar parte de sí, su no, pregunta. varias, de una buena vez, fueron varias. Muy bien. Me encanta. A ver, yo quiero comentar que una de las experiencias que para mí fue, pues, bonita y sobre todo interesante, cuando hice la investigación en Tlajomulco de Zúñiga, me platicaron acerca de la toma del guajolote. ¿De la toma del guajolote? Y cuando me explicaron, me decían que en tiempos muy remotos, los tlajomulcas tenían como costumbre, cuando iba a haber un matrimonio, entonces los papás, sobre todo del varón,
buscaban a ciertos invitados para que les ayudaran con los gastos de la boda, porque eran bodas donde todo el mundo asistía. Y era parte de su costumbre, pues, el apoyar para los gastos. Y entonces me platicaban que ya por la tarde nochecita salían estas personas con unos chiquihuites donde ponían un producto que se llamaba mezcal tamal. Era un tipo de tamal muy peculiar y cuando ya lo llenaban este chiquihuite, estrenaban por supuesto su servilleta muy bordada y demás, y entonces iban en procesión, digamos, con el primer posible cliente para que apoyara la boda. Y entonces llegaban con él y en la familia del otro lado, cuando veían que ya venían con el chiquihuite, decían, vamos a ver qué nos toca poner, porque ya sabían que iban a pedirles el favor que apoyaran. Y entonces les hacían la solicitud y ya del otro lado les decían, pues sí, cuenta con 5 guajolotes, 3 guajolotes, y cuando la otra parte decía sí, entonces se les entregaba el canasto. Y cuando ellos lo recibían, era una forma de decir, estamos ya con el compromiso, ¿no? Y por eso le llamaban la toma del guajolote. También había otro tipo de fiestas en donde, sobre todo pues muy, muy atrás, en donde el guajolote era importante porque lo asociaban con el dios del viento. O sea, cuando el guajolote agitaba sus alas tan fuerte y pues generaba un viento, entonces asumían que podía ser una ofrenda importante para el dios del viento. Y por su exactamente, y por su forma de hacer sus ruidos tan peculiares, que seguro debe tener un nombre específico, pero cuando hacían estos ruidos, entonces lo asociaron también con el dios del trueno. Entonces, sumadas estas 2 características o cualidades del guajolote, pues evidentemente cuando había ciertas fiestas religiosas, normalmente ahí hacía su presencia el guajolote. Tanto que, por ejemplo, en los grupos de la cultura totonaca, cuando estaban organizando alguna ceremonia, alguna cosa de este tipo, se sacrificaban guajolotes como parte de. Entonces, algo que nos pueda ahondar, sí. Cuéntenos. Sí, usted hace referencia a una tradición viva que todos los mexicanos hemos visto, gozado y estamos muy orgullosos de los voladores de Papantla, en el centro del estado de Veracruz, y claro, en Cuetzalan, en el estado de Puebla también. Los totonacas, antes de asentar el mástil, perforaban un hoyo suficientemente profundo como para poder sostener el mástil, donde los voladores van a girar. En el momento en que todo estaba listo, los totonacas sacrificaban un guajolote con petición, como un mensajero y como una manera de entrar en contacto con los dioses, simbolizando la abundancia y la fertilidad. Y esto es algo poco conocido, que los
voladores de Papantla sacrifican y entierran o ponen en el fondo de la perforación del hoyo al guajolote. Y afortunadamente esa tradición ellos la conservan y la continúan. Exactamente. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Interesantísima. a veces uno se deja ir más bien, o sea, ya en el momento en que ellos comienzan a bailar y luego comienzan a volar, literalmente, para ir descendiendo. Y realmente a veces no tenemos idea de que ahí abajo Hay parte del ritual. Un guajolote. Claro. Algo que también quisiera mencionar, el pavo, el guajolote, el Meleagris galopavo, tanto en la selva del sur de México como en todo el resto del país y en Estados Unidos, vive de manera silvestre. Hace unos pocos años, caminando con mis hijos en el bosque de la primavera, bueno, ha sido una experiencia para mis hijos y para mí. Tuvimos la oportunidad de ver a un guajolote hembra de color negro caminando en el bosque de la primavera. O sea, es un animal que a pesar de la contaminación, a pesar de todos los problemas de agresión hacia los bosques, sigue viviendo plenamente. Es una ave muy rústica, muy feral y que resiste todo. ¿Qué come un guajolote? ¿Cómo? ¿Qué come el guajolote? Granos, sobre todo. ¿El silvestre? El silvestre, sí, granos. Granos, hierbas. Es un ave herbívora. Come plantas y granos, es de lo que se nutre. Y claro, si hay un cultivo ya cosechado de maíz, que se prevenga. Llegan y es el banquete que les dura varias semanas. No, pues ya lo creo. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y volvemos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. En un momento regresamos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. Continuamos. Vamos entonces a continuar con esta, pues es una bella ave. ¿No le da ternura pensar en el cócono? Sí. ¿Verdad sí. que bueno, unos no son tan lindos. El que es más chiquito, más morenito, no está tan lindo, pero es muy tierno. ¿A poco no? Sí, sí. Digo, hay otros que son muy adornados, pero ese coconito es lindo. Bueno, yo lo amo. Imagínense la impresión que causó en los españoles esta ave tan grande, teniendo ellos las gallinas de Castilla, que es la Gallus domestica, que es una pequeña ave. Sí. Entonces, y además lo delicioso de la carne. Eso. Y la abundancia. Oye, una pregunta. ¿Cuándo o para qué es que extiende este animal así tan hermosas sus plumas? ¿En qué momento? Es defensa de su territorio, marca territorio. Para que no se le acerque. Para que no se le acerque ningún otro macho por ahí. Mira. Defiende a sus hembras. Ay, qué bonito. O la otra también, enamora a las hembras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenía que ser un Es guajolote. para enamorar a las hembras. Ay, no, me encantan.
A ver, entonces, estábamos platicando, bueno, más bien vamos a platicar un poco, porque creo que también es sumamente interesante acerca de las plumas, no El solamente del plumaje. guajolote, sino de otras aves que en conjunto fueron increíblemente valoradas en aquellos tiempos por todos los nativos. ¿Nos Sí. platica un poco? Sí, claro. Fray Bernardino de Sahagún, en una obra monumental que tiene sobre la historia de los aztecas, menciona el arte de la plumaria. Las plumas que se empleaban eran, por supuesto, de pavo o de guajolote, pero las preferidas o las que se usaban para eh, 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 penachos muy especiales era la pluma del quetzal, que sabe usted, el quetzal es un ave que también ha sobrevivido plenamente en las selvas de Chiapas y de Guatemala y de Costa Rica también. Los costarricenses tienen una profunda orientación de protección a la naturaleza. Ellos han protegido muy bien al quetzal. Y bueno, en el códice de Fray Bernardino de Sahagún se menciona el arte de la plumaria, los artesanos que trabajaban en la iglesia de la Santa Cruz de Tlatelolco. Y además, cuando fallece Moctezuma, se conquista la nación azteca, son los franciscanos que conservan, rescatan el penacho de Moctezuma y Hernán Cortés dispone de él y se lo obsequia a Carlos V de Alemania, primero de España. Carlos V era hijo de Juana de Castilla, desafortunadamente más tarde conocida como Juana la Loca, y de uno de los hombres más guapos, más hermosos de Europa de la época, Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano, el emperador germánico, Maximiliano I, y es entonces que Hernán Cortés le envía el penacho de Moctezuma a Carlos V. Y Carlos V, de alguna manera, bueno, hace llegar ese penacho a su abuelo, Maximiliano I de Austria. Y desde hace 500 años, conservado de la mejor de las maneras por los museógrafos austriacos, ese penacho está en el Museo de Arte en el corazón de Viena, el Museo de Historia del Arte austriaco. Y bueno, el arte de la plumaria fue muy importante. Los aztecas entraban en batalla con escudos decorados con plumas. Entonces, bueno, imagínense el resultado terrible de un mazazo, de un espadazo sobre un arco de madera, todo decorado y cubierto hermosamente por los aztecas. Los aztecas vienen de Mexicalcingo, de Nayarit, y ellos, siguiendo los designios de su dios Huitzilopochtli, peregrinaron durante años y años y llegaron un 13 de marzo de 1325 al lugar donde Huitzilopochtli les había indicado que sería
La Tierra Prometida, donde un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente. Ese sería la Tierra Prometida. Y por eso es que la Gran Tenochtitlán se fundó en el lago, en un islote, en donde apareció esa águila. Y todo esto, la plumaria de los franciscanos en el convento de San Francisco en Tlatelolco la llevaron a cabo. Fue una gran labor de los franciscanos. Sí, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos hecho sin ellos? ¿Cómo? ¿Qué hubiéramos hecho sin los franciscanos? Bueno, esos franciscanos, ¿sabe qué? Me da una pena enorme que nuestras autoridades ataquen, pidan excusas por la conquista hecha por los españoles a México. Fue una guerra, y en la guerra no hay piedad. Las guerras son crueles. Así como ocurrió la conquista por los soldados españoles de Hernán Cortés, bueno, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, en el centro de México, por ejemplo, Yucatán, Fray Diego de Landa, en fin, los españoles han hecho un gran trabajo en el siglo XVI, XVII, XVIII de salvamento de todo lo que fue México. Así es que gracias a ellos tenemos todas estas noticias y información. Sin duda que es cierto. Sí, absolutamente. Sí, a ver, y entonces, retomando un poco lo de los códices. Sí. ¿Qué representa el guajolote en algún códice? ¿Alguno que nos pueda mencionar, que nos pueda ilustrar? Bueno, sí. Para ellos no tuvo, para los españoles, siendo cristianos, siendo católicos, no tuvo ninguna representación espiritual, religiosa. Es ampliamente mencionado el guajolote en los códices, pero como mencionan la crianza, mencionan las festividades donde se consumía el pavo o el guajolote, y en la vida diaria los macehuals, o sea, los campesinos mexicanos, que eran sumamente pobres, bueno, era la alimentación base como origen de proteína de origen animal. El cerdo se explotó, claro, por supuesto, pero era el pavo, la carne que más consumía entre ya siglo XVI, bueno, durante la colonia, y claro, también el huevo, la avicultura mexicana en tiempos de la colonia fue muy importante, y claro, ahora, como mencionaba, bueno, México es un país, una potencia avícola mundial. Cuando menciona esto, se está refiriendo al huevo de gallina. Al huevo de gallina, sí. ¿Verdad? Al huevo de pavo, no. Sí. No, al huevo de gallina. Sí. Y también el de pato, ¿no? ¿No lo sí, pero consumieron no tanto? no. Era el huevo de gallina, la gallinita con... muy cumplidora, un huevo al día, y claro, cuando se ponía culeca, ¿entiendes? Sí, muy bien. Es un proceso hormonal en donde se prepara para poner huevos y recibir al macho para poner huevos fértiles. Es que anda culeca, la gallina, y entonces deja de poner, pero es un periodo que dura aproximadamente unas semanas, y de esa manera, una vez que la gallina pasa ese proceso hormonal, inmediatamente vuelve a poner huevos. El huevo, ¿qué sería de la humanidad sin el huevo? El huevo es el alimento perfecto y viene empacado en el mejor de los envases. Y sí, porque cómo dura. La verdad es que sí. De la leche nace la vida y del huevo nace la vida. Los ovíparos, insectos batracios,
aves, los ovíparos ponen huevos y de ahí surge la vida. Sí, sí, es muy, muy importante y en Huevo tiempos es nutritivo. ancestrales, sí, Muy súper, nutritivo. súper importante. Sí, claro que sí. ¿A usted cómo le gusta comer la carne de nuestro querido gallo pavo? En mole poblano. Ah, Ayer precisamente mi esposa nos hizo de comer mole con pavo. Ayer. ya ve, traen peso a su familia con este tema del querido pavo, El pavo, ¿verdad? Ha de haber dicho de una el vez. guajolote. Ay, No, qué el rico. guajolote, el mole y claro, la cocina poblana. Mi abuela era de Puebla y mi mamá Con aprendió a hacer razón. cosas. Mi mamá cocinaba, el abuelo era español, mi mamá hacía comida española y comida poblana. No, pues delicioso. Deliciosa, ¿Qué claro que tal? sí. Yo le voy a contar. A mí hay un tipo, está entre un mole y quiere recordar un poco al pipián, pero en realidad cuando menos está definido como mole, eh, de hierbas, un sabor ¿Usted lo hace? delicioso. Sí, Ah, bueno. claro. Ya lo invitaré. Gracias, por favor. Y el guajolote, también yo lo he preparado, así alguna vez me dijeron, y yo hice el experimento, por supuesto, y me pudo fascinar, es el guajolote, se rellena de esta preparación de masa de tamal, Masa de tamal. ajá, y luego se adoba, se envuelve perfectamente bien en hojas, posteriormente todo en arcilla, a que quede así bien todo apretadito, y entonces lo metimos en un pozo, bajo tierra por supuesto, súper caliente, y ahí lo pusimos, tapamos todo, no tiene una idea qué cosa. Ojalá invítenos a Teri y a mí, por favorcito. Sí, es absolutamente delicioso. Imagínese todo lo que es la carne del guajolote, los jugos durante este cocinado Sí. lento, y todo pasa y lo recibe el tamal. Ya pasó grueso, se me antojó. Muy bien, señora. Entonces, el tamal pues va absorbiendo todos estos jugos, ¿no? Ay, no, es una cosa de veras buenísima. Y realmente en esa ocasión, ya a la hora que lo servimos, miren mi plato. La verdad es que agarrábamos así y le jalábamos, se venía todo el trozo. Ay, no, una cosa maravillosa. Y el tamal, no, pues, ¿qué le puedo yo decir? No necesitaba Claro. de mayor cosa. Y quiero yo pensar que así es como más comúnmente lo Sí. pudieron ellos haber preparado o en caldo, porque digo, ya también aquí hemos platicado con algunos invitados acerca de la importancia de los caldos como tal en aquellos tiempos y cómo los arqueólogos han tenido la manera de demostrar que en ese lugar se preparaba con cierta frecuencia el caldo, que también pues para nosotros es interesante, ¿no? Claro, claro. Y bueno, los tamales de mil y una formas. Y hablando de tamales, fíjese que también otra costumbre, ahorita me llegó la idea, otra costumbre también que se tenía cuando se daba lo de la toma del guajolote, que también se utilizó en las cofradías, la cofradía entrante Sí. era recibida por la cofradía saliente y la cofradía saliente les entregaba, entre otras cosas, digo, esto ya tiempo más adelante, les entregaba también un recipiente con los tamales, pero eran tamales, ellos les llamaban tamales empedrados, Ah, no sabía eso. porque adentro lo que tienen son frijoles, pero enteros. Es decir, el frijol se pone a cocinar solamente como hasta la mitad o un poco antes
de que esté ya listo, se toman estos frijoles, se escurren, se mezclan con la masa y se hace el tamal. Y durante la cocción a vapor, pues terminan siendo cocinados los frijoles, ¿no? Pero también, además, incluían ahí una botella de algún ponche, que era muy común. Y curiosamente iban en procesión los de la familia y cargaban también una cazuela de mole y otra cazuela de arroz. Y aquí a lo mejor cabe hacer mención de que ya en Jalisco el mole como tal vino a formar parte de este tipo de ceremonias, pero ya como muy avanzado el tiempo. Realmente lo que formaba parte de este tipo de regalos, llamémosle así, inclusive a veces de ofrenda, pues era el pipián. El pipián. Más que el mole. Pero el pipián poblano. No, el pipián de aquí, de Jalisco. El pipián de aquí. De Jalisco. De Jalisco. El sí. pipián. Sí, ay, el que hacen en Puebla es una cosa maravillosa también. Ay, sí. Pero aquí, por ejemplo, se utilizó el pipián, bueno, el que más común es el que es como color cafecito, hay otro que tiende más a ser de color verde, pero también hay uno negro, que es a base de las semillas quemadas de los diferentes chiles, 2 chiles, que es lo que llevan normalmente. Y entonces, pues de esa manera nosotros aquí en Jalisco vemos que todavía está increíblemente bien arraigado y es muy apreciado el pipián, y cuando es de guajolote, criado en casa y demás, es fiesta familiar. Y otra cosa, fíjese, cuando en otra investigación que hice, a mí me llamó la atención y se me hace muy lindo cuando mencionaron que tanto el cerdito como el guajolote, pues formaban parte importante de la economía familiar. Era una forma de hacer alcancía, ¿no? Y cuando durante el año tenían algún gasto adicional que ellos no esperaban, alguna enfermedad o inclusive algún matrimonio que no esperaban que fuera más próximo, pues recurrían a los animales para poderlos vender. Claro. Tener un recurso para poder hacer la Yo fiesta. de niño, señora, vivíamos en el sur de la Ciudad de México y me acuerdo que había vendedores de guajolotes, le llamaban pípilas. Ah, sí. Y llevaban un pequeño... y sobre todo el pavo pequeño se consumía, el guajolote, las amas de casa lo compraban, ¿Sí? el pípila, ¿Sí? el famoso pípila, sí. Sí, Estoy era hablando de como- los años 50. Ayer, que ni qué Bueno, duda. muy bien, algo que no mencioné, hablando sobre el nombre de los pavos, en Francia es la cocina francesa. Bueno, para la cocina francesa el pavo es un ingrediente o un elemento muy importante. Le llaman dindon o dinde, que significa ave de Indias, dinde, Indias. Y bueno, Francia es un gran productor de guajolote también y un gran consumidor de guajolote. ¿Qué tal? ¿Hasta dónde Le fue? dindon o la dinde. La hembra es dinde, el macho es dindon. ¿Qué tal? Fíjese nada más desde México para el mundo. Para el mundo. Es una El aportación, guajolote. el pavo para el mundo. ¿Qué En tal? Qué efecto. maravilla. Una aportación de México al mundo. ¿Algo Muy más bien. que nos quiera Nada, aportar? se me había pasado esto. Bueno, muchísimas gracias por su invitación, señora, y gracias a nuestro auditorio por la paciencia y el interés
en escuchar esta conversación que fue muy agradable. Ya ve, parece muy breve, porque realmente hay tanto más de qué hablar. Pero yo creo que el corazón de lo que queríamos tratar este día lo hemos hecho. Sí. Yo le agradezco enormemente y yo espero que próximamente tengamos otra. Ya nos están filmando, ¿verdad? Perdón. Bueno, No se cuando apure. vengan mis hijos, ojalá y nos pueda invitar. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo, me avisa y Bueno, ya sabe Con gusto. Muy que bien. con todo gusto. Pues bueno, sí, Bueno, dígame. algo que es muy quiero remarcar. ¿Cómo es posible que en el bosque de primavera, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Guadalajara, se encuentre el Meleagris galopavo silvestre viviendo en el valle de Atemajac? Sí, eso es increíble. Muy bien. Increíble. ¿Ya ve? Guadalajara da para mucho Para mucho. y recibe hasta los guajolotes. El ¿No? guajolote. Aquí Muy siguen bien. viviendo. Qué bueno. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Señora Toledo, muchísimas gracias. Ándele pues. Y muchas gracias a todos ustedes. Yo espero que hayan disfrutado este podcast y nos vemos en el siguiente. Esto fue Una herencia a fuego lento. Maru Toledo nos sorprenderá aún más en el próximo capítulo. Hasta la próxima.